la Zona Cero. Son nuestros monográficos Zona Cero, hoy con un asunto muy interesante que en ocasiones hemos tocado, pues claro, son tantos años de monográficos, y en alguna ocasión habéis oído hablar de batallas espectrales. Hoy es una variante de ese asunto porque vamos a hablar de misterios en el campo de batalla. Hechos curiosos, anómalos, que trascendieron siglos incluso, porque se siguen comentando hoy en día, situaciones, podemos tildarlas de paranormales, que se dieron en mitad de la batalla, en el fragor del combate, o a posteriori. Bueno, pues de eso vamos a comentar hoy en nuestros monográficos con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de arquero, ¿eh? Aquí ya ves, con la armadura. ¿Me está pesando esta la cota de malla? Sí. ¿Estás dispuesto aquí a ayudar a algún ejército aliado o algo? Hombre, claro, cada uno se ve a su causa, ¿sabes? Para eso estoy. Y el arco como espectro que soy, fíjate, de madera de tejo de Cantabria, como era. Curada con humo, 6 meses. Fíjate. Mira, hola Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya veo que vienes con armadura, ¿eh? Sí, por si acaso se le escapa una flecha. Menudo flechón, fíjate que punta. Pues también los caballeros pueden ser fantasmagóricos, ¿no? También. Desde lo que ¿Quién ha visto Sleepy Hollow? Por ejemplo. El hombre es un mercenario alemán. Exacto, es un mercenario. Sí. Bueno, la verdad es que hemos hablado de esas batallas espectrales, sí. Pero también es verdad que en las batallas muchas veces, hombre, ya es anómalo, ¿verdad? La muerte del hombre, a manos del hombre, que se midan en un campo de batalla y se disparen, se masacren, pero cuando a esto se le suma, ¿verdad?, que se abren los cielos o aparecen unos fantasmas que no deberían estar ahí, fuera de tiempo y de lugar, pues eso le da aliciente al asunto. Claro. Le da aliciente y permanencia, porque claro, de lo que vamos a hablar son batallas que además tienen una vinculación con lo parapsicológico, porque siguen siendo como centros receptivos de esas energías que todavía han quedado ahí, ¿no?, por los hechos belicosos y por las muertes que se han generado. Bueno, pues dentro del mundo de la parapsicología dice que es como si estuviera impregnado de esa energía que de vez en cuando se sigue rememorando, por lo menos a un nivel espectral y casi a un nivel astral, ese tipo de sucesos que tuvieron ocasión, pues con alguna batalla. Entonces, claro, esto es lo sorprendente. Porque el campo de batalla siempre es un lugar especial, ¿verdad? Sí, claro, incluso mucho más que los cementerios, ¿no? Porque muchas veces en lugares de muertos, dices, bueno, parece que son como más propicios para que se obtengan este tipo de fenomenología, pero claro, en los campos de batalla la gente que muere de una forma violenta, es gente joven, gente que no debería morir y que sin embargo por la sinrazón humana pues se provoca esa batalla y mueren, y no uno ni dos sino cientos o miles de personas. Y luego cuando los visitamos sobrecoge. Y sobrecoge incluso sin saber nada de este tipo de leyendas que luego proliferan en estos campos de batalla. Sobrecoge por el hecho de saber que en ese lugar ocurrieron tantas cosas, igual que si vas a un campo de exterminio, un campo de concentración nazi, pues cómo no te va a sobrecoger esa sensación, ¿no? El museo, por ejemplo, que han hecho los israelitas en Jerusalén, ¿no?, ese museo del Holocausto. Bueno, pues es impresionante y sabes que ahí justo no pasó nada, pero la sensación que te da el conocimiento histórico junto con el sentimiento que tú tienes depositado siempre con esos hechos históricos, pues es muy fuerte. Claro, cuando pasa al terreno de la parapsicología, es decir, cuando no es psicología solo, sino que pasa al terreno de la parapsicología, es cuando se produce, entre otras cosas, ideofonías. Ideofonía, este palabra, sería la percepción psíquica de ruidos sin una aparente causa física. Bueno, pues estas ideofonías se han producido. Ideofonía, el primer palabra que surge, y bueno, pues para hablar de ideofonía... Ideoplastia. Ideoplastia. Es cuando se ve la imagen. Si alguien ha librado batallas, ese es el pueblo inglés, ¿verdad? Todas fuera de su país, como bien sabe. Nada, ¿sabes? Lo decía Churchill, que si alguien mira en un mapa donde han librado batallas los pueblos de habla inglesa, siempre es fuera de su territorio. Y qué pocas bajas, ¿eh? Un país de invasores que cuida la vida de sus soldados. Muchísimo. Y de sus ciudadanos. Muchísimo. Los ejércitos más respetuosos de la historia con sus soldados son los de origen inglés, de siempre. Ahora, originariamente lo eran los ingleses y luego lo han heredado australianos, neozelandeses, americanos, es verdad, es cierto. Cuidan mucho de su gente, es algo que a veces no se les toma en cuenta y que para mí tiene un enorme valor. Sí, y qué bien documentan sus victorias. Qué bien documentan todo. Yo como aficionado a estos temas, la verdad es que me muero envidia cada vez que veo algo hecho por británicos, porque es asombroso. Yo también. Cómo lo hacen y cómo lo han heredado todos sus, además es verdad, todos sus primos, porque esto da igual, que seas neozelandés, australiano, surafricano, de origen inglés, norteamericano, canadiense, es increíble cómo lo cuidan y cómo lo tratan. ¿Y también, Carlos, documentan los hechos paranormales o los misterios? Sí, y a veces, y bueno, es forzoso hablar del caso de Mons, aunque bueno, luego he traído, que supongo Jesús igual, unos cuantos casos realmente originales, incluso la que para mí
constituye la más sorprendente y documentada batalla espectral librada de la historia, que es Büdrich, en Westfalia, en lo que hoy es Renania, Westfalia, Estado federal alemán, que, donde más de 50 grupos de testigos fueron, de grupos recogidos por el gobierno de Westfalia, que entonces todavía era ducado, había sido reino, a mediados del siglo XIX, y que sin duda alguna es la más espectacular de las batallas espectrales jamás librada, porque dejó rastros físicos en el momento en que se produjo hace aproximadamente 150 años. Pero bueno, yo creo que es forzoso empezar por Mons, porque Mons ha influido de tal manera en la imaginación colectiva de los seres humanos, y en concreto de los británicos durante la Primera Guerra Mundial, que como dicen muchos de los que, luego ahora también veremos la participación de Arthur Machen en el asunto, es decir, fue tan raro y tan curioso lo que allí ocurrió, que influyó de tal forma a los propios combatientes, que yo creo que hay gente que llegó a creer que aquello era real, y lo llegaron a creer no solo porque estaban convencidos de que era un fenómeno que había ocurrido en verdad, sino porque estaban convencidos de que Dios estaba con ellos, pero en serio. ¿Cómo fue esta historia de los arqueros? La historia, yo voy a contar primero la historia tal y como apareció en el primer periódico, que es el Evening News de Londres, en agosto de 1914, tal y como surge, porque luego esto fue tan cambiado y modificado posteriormente por grandes escritores de valía, como ahora comentaremos, que se adulteró hasta perder cuál era la traza original, porque en realidad esto es una leyenda urbana, porque en el fondo ahora es como lo llamaríamos, que autoinventada por parte inventada por un escritor, pero recogida con tal ganas por la gente que deseaba oír eso, que cuando eso se escuchó ya fue imposible separarlo de la realidad. Y al fin y a la postre, lo que allí se vio, pues pareció dar la razón a los que decían haberlo visto. Bueno, cuento primero la historia de la leyenda, que es como es la historia legendaria original. 26 de agosto de 1914, en Mons, en norte de Francia, el ejército expedicionario británico se halla en franca retirada, está abandonando sus posiciones porque, por la embestida alemana hacia la costa, los están empujando al estilo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. La única diferencia es que sabéis que en la Primera Guerra Mundial los alemanes apuntaban directamente hacia París y no hacia la costa. Bueno, esto es antes de la carrera hacia el mar del otoño del 14. El caso es que en un momento desesperado, una de las unidades británicas que se retira de infantería se encuentra con que un grupo de caballería alemana de ulanos les ha cerrado el paso y no tienen solución. Es decir, ven que aquello se acabó. Sin embargo, de repente algo ocurre, y es que ven que los caballos alemanes empiezan a encabritarse, hay una especie de nerviosismo general dentro de las tropas alemanas, que finalmente se retiran, sin saber muy bien por qué, abandonan la zona la posición que había ocupado, y permiten que las unidades británicas pudieran retirarse perfectamente sin ser aniquiladas. Esto fue publicado por el Evening News porque se sabe, decir, que algo había afectado a los caballos, algo les asustó muchísimo, y entonces empiezan las leyendas. Y las leyendas nacen de un artículo de Arthur Machen, del colaborador del famoso autor de novelas de misterio y de fantasía, que además él era amigo, como es bien conocido, tanto de Aleister Crowley como de Yeats y gente que formaba parte de la Golden Dawn. Y él escribe un articulito muy pequeñito, porque realmente no era gran cosa, que se tituló Los arqueros ángeles en Mons. Bueno, según él cuenta, a media mañana, los soldados alemanes, la caballería alemana que avanzaba para acopar a las tropas inglesas en retirada, se encontraron con algo inesperado, algo que no formaba estrictamente parte de lo que era un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Y es que, según cuenta Machen, decenas y decenas de soldados alemanes fueron testigos de cómo espectros, realmente la palabra, se levantaban de entre la tierra y surgían del aire, vestidos a una especie de fantasmitas, vestidos a usanza medieval, y que de alguna manera apuntaban con sus grandes arcos contra los soldados alemanes, hasta el extremo de poner tan nerviosos a los caballos que tuvieron que retirarse. Obviamente, fijaros cómo suena cuento, luego veremos que era un cuento de verdad, pero luego, para mí lo interesante de Mons, que luego lo vamos a comentar, es cómo influyó a los que no lo habían visto, pero les hubieras asesinado y hubieran dicho que lo habían visto. Y es que en la zona en la que se produjo los hechos está relativamente próxima al campo de batalla de Azincourt. En 1415. Muy brevemente, el ejército británico del rey Enrique V se retiraba hacia la costa. Y la curiosa tradición es la contraria, iban de oeste a este, no de este a oeste. Pero llega un momento en que no pueden avanzar más, y entonces saben que se tienen que enfrentar con los franceses. Eran 8.000, la mayor parte arqueros,
estaban con diarrea, una diarrea gigantesca que habían cogido el día anterior, y iban ya sin pantalones directamente como si iban cagando por las patas abajo, enfermos de disentería, hechos una porquería, no habían comido más que castañas, es decir, estaban muertos de asco. Pero el rey inglés eligió muy bien la posición. Claro, entonces el rey inglés, que era un genio, Enrique V era un genio de la táctica militar, hizo un gambito de rey, o sea, un gambito de ajedrez clásico, eligió una zona entre arboledas, colocó a sus arqueros y los hizo a todos entre el barro, sacar las estacas que llegaban y colocarse, y metió a los caballeros a pie, con armaduras pesadas, pero a pie entre ellos. Los franceses, que eran unos 40.000, imagínate la superioridad numérica tan aplastante, habían además ofrecido un premio a cualquiera que les entregara dedos de arquero inglés, porque no estaban dispuestos a permitir que ninguno saliera indemne. Sí. El caso es que lo que hace Enrique V es, pues eso, un gambito de rey, es decir, los hace avanzar lentamente a través del barro contra los franceses y lanza 2 andanadas de flechas. Cuando los franceses ya finalmente se pican y cargan, los masacró. Es decir, es probablemente una de las victorias más asombrosas de la historia de la humanidad. Bueno, pues lo que cuenta el cuentecito de los arqueros de Mons es que esos mismos arqueros se habían levantado de sus tumbas como espectros para ayudar de nuevo al pueblo inglés en un momento de peligro extremo. Bueno, pues esta es la leyenda tal y como se empezó a correr. ¿Qué es lo que pasó? Que los ingleses necesitaban una victoria, aunque no lo obtenía el campo de batalla porque estaban currando pero bien los alemanes, por lo menos, la sensación de que su causa era la justa y de que tenían y contaban con el apoyo, pues de una manera simple, del más allá. Y aquí intervino ya todo el mundo. Arthur Conan Doyle y todos los que os podéis esperando, los de siempre. Entonces, esto es la leyenda tal y como nació. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad nunca ocurrió. Pero porque es que ni siquiera ocurrió. Es decir, no estamos hablando de otros casos como los que vamos a contar luego. No hay gente que asegura haberlo visto. Aquí todos los que aseguran haberlo visto lo aseguraron después de que el hecho hubiera ocurrido. Es decir, se hubiera publicado. ¿Por qué? Porque es un caso de alucinación colectiva inducida, y además voluntariamente inducida. Es un caso curiosísimo. Lo único cierto, lo tangible, es que aquel regimiento de caballería de Ulanos, aquel regimiento alemán, por causas poco aclaradas, escapó o se fue de la zona, y eso permitió a los ingleses copados que pudiesen llegar a su punto de destino y salvar una situación realmente insostenible. Sí, muy complicado. Iban a ser capturados o masacrados. Y bueno, pues los arqueros de Mons acudieron prestos y solícitos a su ayuda. Bueno, pues esta es una leyenda que se generó en la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914. Y lo que dice Carlos, todos quisieron creer en ese momento de angustia en los arqueros de Mons. Si luego da igual que Arthur Machen dijera que no, que había sido él, que claro, que bueno, que perdón, porque hubo un momento que no quería decirlo, porque había un total pifostie que no quería, eso se le ocurrió decir, tuvo que sostenerla y no enmendarla, ¿no? Pero el problema es que, claro, cuando la presión ya fue abrumadora, él se echó atrás, dijo que había sido él, pero es que entonces lo curioso es que nadie le creyó. No, es que ya daba igual, había montones de heridos en los hospitales dispuestos a jurar que ellos vieron a los arqueros. Este es el éxito de un pueblo culto. Exacto. Tiene tan buena documentación, tan bien escrita su historia, que puede echar mano de cualquier episodio y le viene muy bien para un momento. Sí, porque todo el mundo sabe lo que es ese episodio. Eso es. Pero además no lo saben de una manera mítica, como en España Bailén. Tienen un cierto conocimiento objetivo y real de las cosas. Claro. Aunque sea de manera patriotera, pero lo tienen. O sea, los niños británicos, eso te significa mucho luego. Los niños británicos en ese momento de 1914, cuando había que apostar, sabían perfectamente quiénes eran esos arqueros. Hay un detalle muy curioso, creo que es en la película de La Chaqueta Metálica. Es que no me acuerdo en qué película, creo que es ahí en La Chaqueta Metálica, donde el sargento o el instructor de los marines les está pegando de gritos, y entonces les dice por qué les pega esos de gritos, y dice que los marines les está diciendo todo el tiempo no han retrocedido nunca. Dice, de esa manera intento hacer que ellos no tengan la sensación de que van a ser los primeros. Dice, es mentira. Es decir, y por ejemplo, en Bull Run salieron corriendo. Sí. Dice, pero no se lo vamos a contar. Vamos a contar. Sin embargo, es cierto que la cultura y el conocimiento sí te permite el que aunque tú tengas una creencia muy arraigada, el matizarla con un poco de parte de verdad. Pues aquí no. Aquí era tal las ganas de creer que luego no había manera de desmontar el mito. O sea, había gente que lo juraba que lo había visto. Los arqueros de Mons, batallas ciertamente espectrales. Vamos a ver, Jesús, ¿qué propones? Pues proponemos, sin irnos de Inglaterra, también, de Gran Bretaña, otro acontecimiento que generó muchísima polémica, muchísima leyenda, y en este caso no llegó una leyenda urbana porque no había un escritor de la fama de Arthur Machen que recordemos que formaba parte de una sociedad secreta, que era la Golden Dawn. Entonces él siempre afirmó que aquello que le había contado era un mero relato, lo que pasa es que se sorprendió de que hubiera generado
bueno, pues no solo esa expectativa, ¿no?, de que algunos arqueros espectrales, sino de que al pie de la letra hubieran tomado sus referencias meramente literarias y fantasiosas como hechos reales. Y es verdad lo que dice Carlos, nunca llegó a demostrar que todo era mentira. De hecho, él dijo que creía en los fenómenos paranormales, por eso digo que formaba parte de esta sociedad secreta tan importante. Bueno, pues... Vamos, si Winston Churchill no echó mano de ellos para Galípoli, de milagro, ¿eh? Pues de milagro, lo para que en Galípoli también ocurrió otra cosa, ¿no?, muy curiosa también, después al regimiento de Norfolk, que ya hablaremos de él, ¿no? Sí. Pero fíjate, vamos a hablar de los soldados espectrales de Loebar. Loebar, en la costa de Cornualles, que está cerca del lugar donde dice que murió el rey Arturo. Bueno, pues ocurre un hecho muy curioso. Hay un personaje llamado Stephen Jenkins que en 1936 dice ver un batallón de guerreros medievales, o sea que nos vamos otra vez por ahí casi a la época de la batalla de Azincourt, guerreros medievales montados a caballo y llevando capas rojas, negras y blancas. Curioso. Bueno, lo cuenta su familia, en fin, algunos le creen, en otros le creen, pero el hecho es que unos cuantos años más tarde, en 1974, se va allí con familiares suyos y amigos, en el mismo lugar, y donde está contando prácticamente lo que le ocurrió en 1936, ya digo, en 1974 vuelve a tener esa visión, esta vez es testigo su mujer, y Jenkins llega a la conclusión, claro, cuando ya ocurre dos veces, ya vio que no era una especie de imaginación fervorosa que él pudiera tener, él llega a la conclusión de que en ciertos lugares específicos hay como una energía psíquica que emana de los terrenos circundantes de las sepulturas, porque en aquel lugar todavía había sepulturas de estos guerreros medievales, y que en momentos claves, es decir, como si ese tipo de puertas dimensionales se abrieran, permiten la visión, y no solo la visión, sino también la audición, de algo que ocurrió antiguamente. Él no supo distinguir qué tipo de guerreros eran, todo por la vestimenta incluso podían algunos pensar que eran guerreros templarios, pero el hecho es que algo vio allí, algo que determinó un conflicto bastante sangriento. Fíjate, algo muy parecido también a lo que se habla del ataque de Dieppe. El ataque de Dieppe, y nos vamos ahora al 4 de agosto de 1951, dos jóvenes inglesas estaban de vacaciones en Dieppe, en Francia, ¿sí? Y bueno, pues están de paseo, tranquilamente, conocían más o menos un poco lo que había ocurrido en 1942, pero cuando están durmiendo en un hostal cercano al lugar de la contienda, de lo que ocurrió hace años, bueno, son despertadas antes del alba por unos estruendos, por unos estampidos que a ellos les parecieron que eran como bombardeos y el aterrizaje de aviones en la playa. Claro, evidentemente miran por la ventana, porque a ellos les parece sorprendente que en 1951 está ocurriendo y no ven nada, evidentemente. Lo que estaban viendo o estaban oyendo, así se lo confirmaron después por las personas del hostal, es que se estaba reproduciendo de alguna manera, por las descripciones que estas mujeres daban, el ataque que en 1942 ocasionó la muerte de unos 1000 canadienses en el ataque de Dieppe durante la Segunda Guerra Mundial. Es algo curioso porque eran personas que no estaban para nada influenciadas, que bueno, conocían vagamente los relatos históricos, pero mira tú por dónde, ellas son testigos en este caso de esos ruidos, porque ellas no llegaron a ver los aviones, pero sí de los ruidos que se asemejaban claramente con lo que había ocurrido en el año 1942. Una de las operaciones más absurdas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un tanteo absurdo que mataran a la gente, pero bueno. Sí, fue... No, pero es curioso porque esto, a mí siempre, el caso de las dos cuñadas inglesas del 51, a lo que más me recuerda es a las frases de Marconi sobre que en realidad los sonidos nunca se pierden. Es algo así como si de alguna manera ellas pudieran haber cogido de alguna forma algún sonido que quedara ahí. Es decir, es curioso cómo, porque además en la descripción incluso el horario del bombardeo coincidía con el momento. Había muchos elementos que indicaban de que era algo curioso lo del Dieppe. Pues yo quiero también contar el caso de los fantasmas de Wederick, porque es una de las cosas más raras del siglo XIX europeo. El 22 de enero de 1854, en Wederick, el gobierno de Westfalia consiguió recoger más de 50 grupos de testigos. Cuando digo grupos de testigos eran familias, amigos, conocidos, parejas, o sea, probablemente más de 2 centenares de personas que fueron testigos de una de las cosas y apariciones fantasmales más extrañas que ha habido nunca. El 22 de enero de 1854, en este pueblecito, que no es muy grande, del actual Estado Federal Alemán de Renania-Westfalia, pues ni más ni menos que un montón de gente empezó a ver cómo un ejército completo, infantería, caballería y un montón de carros, marchaban en una especie de procesión a lo largo de un campo. Claro, esto llamó tanto la atención que mucha gente, pues fijó la mirada en algo tan inusual. Pero no solo tan inusual, es que distinguían a la perfección el color de los uniformes, las armas, la indumentaria, las formas, todo. Sin embargo, hay algo muy curioso, y es que
en este caso, a diferencia de todos los demás conocidos de apariciones fantasmales o espectrales de ejércitos, aquí hubo daños y destrucción. Es decir, atravesó la comitiva fantasmal, es como una especie, imaginaos una huestia o una santa compañía gigantesca, atravesaron una zona de campo en el que había 2 casas, y las casas las incendiaron enteras, dejando una estela de humo. Es decir, una cosa realmente inusual, para finalmente, al cabo de un rato, internarse en el bosque y desaparecer sin dejar rastro. La verdad es que sobre la aparición de Buderick, yo siempre he estado tentado a pensar que si se hiciera una investigación actual de algo tan alucinante, probablemente habría algún tipo de explicación racional a semejante psicosis colectiva. Hay que tener en cuenta que el año fue especialmente raro para que ocurriera algo así. La zona de Renania de Westfalia ni siquiera se había visto afectada, bueno, por lo menos no había sido muy afectada por la revolución del 48-49. Tampoco se había visto demasiado alterada por la guerra la primera guerra de los ducados, la primera guerra de Schleswig en el norte. No tenían tampoco ningún conflicto en la época con Francia, ni había ninguna alteración civil lo suficiente como para provocar esa situación de pánico colectivo. De hecho, ni siquiera se provocó pánico. Fue una especie pura y simplemente de alucinación gigantesca que afectó a toda la población. Y sobre todo la extraña sorpresa de las 2 casas en llamas en el bosque y del humo. Y sobre todo, cómo luego, claro, eso hizo que interviniera de alguna manera el gobierno de Westfalia para intentar descubrir al menos qué había pasado. Y, bueno, no consiguieron descubrir absolutamente nada, solo que, sin embargo, había decenas y decenas de personas que juraban y perjuraban que eso fue cierto. Que vieron la comitiva aquella. Sí, fue una especie... Es que, de hecho, era una santa compañía gigantesca. Era una comitiva, una especie de grupo que iba en formación. La infantería, la caballería y carros se desplazaban y aparecieron de la nada y desaparecieron de la nada. Una cosa increíble. ¿Y esto ocurrió en 1854, el 22 de enero. El 22 de enero. Bueno, pues 4 casos hemos... Este es un caso de Fort, es un caso forteano. Es un caso forteano. Pero estos dejaron humito y llamas. Sí, dejaron humo y llamas. Muy llamas. Bueno, pues 4 casos de circunstancias espectrales tremendamente sugestivas. La verdad es que nos hemos puesto aquí muy serios, ¿verdad? Con los pelos de punta, porque en cualquier momento aparece aquí un arquero y nos ensarta. Bueno, pero fíjate que incluso en España, no he contado, y te cuento si quieres muy por encima solo los 2 lugares donde también dicen que en España ha ocurrido este tipo de incidentes. Uno de los Roncesvalles, cómo no, claro. ¿no? En fin, con la famosa batalla en el año 778, bueno, pues años después mucha gente aseguró que en ese lugar donde hubo esa contienda, ¿no?, con Roldán, con el sobrino de Carlomagno, todavía se oían gritos de agonía, todavía se oían ruidos de espadas, todavía se oían oraciones, se oían, en fin, estrépitos, se oía algo que indicaba como si todavía las almas, los espectros que no habían podido descansar, siguieran en ese fragor de la batalla, pero desde el más allá. Y el otro sitio es un caso muy poco conocido que ocurrió en Sevilla en el año 1464. Esto lo cuentan los cronistas de cámara del rey don Enrique IV, y lo que cuentan, entre otras cosas, ¿no?, en Sevilla, en la capital, habla de que mucha gente, y hay testigos, según se declaró, es una especie de acta que recogieron, personas religiosas, en fin, personas civiles, que vieron en los aires hombres armados. Entonces se quedan totalmente estupefactos porque era una visión que no correspondía a ninguna nube, por supuesto, a ningún fenómeno atmosférico. Entonces quedaron tan impactados, ¿no?, cerca de la Torre del Alcázar, en fin, incluso describen exactamente dónde ocurrió esta visión. Y lo que más le llamó la atención, aparte de otras cosas, un fuerte viento que asoló toda la zona, incluso que arrancó árboles de cuajo, es cómo ven hombres armados en el cielo, no en plan de batalla, pero sí con una especie de tono amenazante que casi empiezan a tener miedo justo cuando ya desaparece la visión, ¿no? Pero sí queda recogida por estos cronistas, que en el concreto es el sacerdote Diego Enríquez y el licenciado Alonso de Palencia, para que veáis que son datos muy concretos de una crónica totalmente perdida y olvidada en la Sevilla del año 1464. Muchos oyentes pueden preguntarse ahora, bueno, ¿no van a hablar del regimiento de Norfolk? Bueno, sí, pero lo que pasa es que no hay hechos sobrenaturales que acompañen al regimiento de Norfolk, ¿no? Bueno, lo sobrenatural es lo que se contó. Exactamente, es la desaparición. Claro, lo sobrenatural es la forma en que se contó. Sí, y cómo dispararon los turcos. Joder, sí. Así que les vamos a dedicar un monográfico en extenso a los miembros del regimiento de Norfolk. Y a otros grupitos. Sí, yo creo que sí, se lo merecen además. Se lo merecen y por lo menos que alguien se acuerde de ellos. Sí, y seguro que os va a interesar mucho. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Para ti este calibre 24, un cañón a tamaño real, ¿eh? Joder, sí, es muy ligero para llevarme a la casa.
Y para ti, querido Jesús, pues mira, este regimiento de ulanos que te van a acompañar ahora a la salida. No sé si vamos a caber en el salón. Mira cómo sacan la lanza, mira. Sí, bueno. espera, apunta por otro lado. Esta es la que entra, ¿eh? La zona cero. Son nuestros monográficos Zona Cero, hoy con un asunto muy interesante que en ocasiones hemos tocado, pues claro, son tantos años de monográficos, y en alguna ocasión habéis oído hablar de batallas espectrales. Hoy es una variante de ese asunto porque vamos a hablar de misterios en el campo de batalla. Hechos curiosos, anómalos, que trascendieron siglos incluso, porque se siguen comentando hoy en día, situaciones, podemos... Menudo flechazo, fíjate que apunta. Pues también los caballeros pueden ser fantasmagóricos, ¿no? También. Desde lo que ¿Quién ha visto Sleepy Hollow? Por ejemplo. Es un mercenario alemán. Exacto, es un mercenario. Sí. Bueno, la verdad es que hemos hablado de esas batallas espectrales, sí. Pero también es verdad que en las batallas muchas veces, hombre, ya es anómalo, ¿verdad? La muerte del hombre, a manos del hombre, que se miran en un campo de batalla y se disparen, se masacren, pero cuando a esto se le suma, ¿verdad?, que se abren los cielos o aparecen unos fantasmas que no deberían estar ahí, fuera de tildarlas de paranormales, que se dieron en mitad de la batalla, en el fragor del combate o a posteriori. Bueno, pues de eso vamos a comentar hoy en nuestros monográficos con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de arquero, ¿eh? Aquí ya ves, con la armadura. ¿Me está pesando esta la cota de malla? Sí. ¿Estás dispuesto aquí a ayudar a algún ejército aliado o algo? Hombre, claro, cada uno se ve a su causa, ¿sabes? Para eso estoy. Y el arco como espectro que soy, el arco... fíjate, de madera de tejo de Cantabria, como era. Curada con humo, 6 meses. Fíjate. Mira, hola Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya veo que vienes con armadura, ¿eh? Sí, por si acaso se le escapa una flecha. Tiempo y de lugar. Pues eso le da aliciente al asunto. Claro. Le da aliciente y permanencia. Porque, claro, de lo que vamos a hablar son batallas que además tienen una vinculación con lo parapsicológico, porque siguen siendo como centros receptivos de esas energías que todavía han quedado ahí, ¿no?, por los hechos belicosos y por las muertes que se han generado. Bueno, pues dentro del mundo de la parapsicología dice que es como si estuviera impregnado de esa energía que de vez en cuando se sigue rememorando, por lo menos a un nivel espectral y casi a un nivel astral, ese tipo de sucesos que tuvieron ocasión pues con alguna batalla. Entonces, claro, esto es lo sorprendente. Porque... El campo de batalla siempre es un lugar especial, ¿verdad? Sí, claro, incluso mucho más que los cementerios, ¿no? Porque muchas veces en lugares de muertos, dices, bueno, parece que son como más propicios para que se obtengan este tipo de fenomenología, pero claro, los campos de batalla, la gente que muere de una forma violenta, es gente joven, gente que no debería morir y que sin embargo por la sinrazón humana pues se provoca esa batalla y mueren, y no uno ni dos, sino cientos o miles de personas. Y luego cuando los visitamos sobrecoge. Y sobrecoge.